como sabemos, hermano, el enemigo siempre va a querer apagarnos, va a querer, hermano, que vengamos así, trabajados, cansados, sin fuerza, sin ganas. Pero usted hoy venció, hoy ya está acá. Deje los problemas ahí afuera. Total, cuando usted salga van a estar ahí. Y a su nombre. Dice la palabra que debemos venir con acción de gracia, con gozo en nuestro corazón. Pude llegar. Eso es lo que debe decir usted. Y a su nombre. Y sabe, ayer estuvimos ahí en la casa central y yo le pedí la palabra para este día al Señor. Y Él me habló de lo que va a empezar a hacer el Espíritu en muchos en este lugar. Pero usted debe darle el permiso al Señor, porque sabe, el que es atrevido, el que se toma atribuciones que no debe tomar, es el diablo. Pero el Señor, hermano, es íntegro y siempre va a querer que usted le dé ese lugar. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y aquel que abra, habla de su corazón. Dice: yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Es importante que usted le dé ese lugar al Señor. Que usted deje que el Espíritu Santo se entrone en su corazón. ¿Para qué, pastor? Para que produzca algo. Porque cuando dejamos que el Espíritu nos ministre, hermano, algo va a producir, algo va a pasar. Pero si usted sigue con el corazón cerrado, con 7 candados, ahí no puede pasar nada. No puede pasar nada. El Espíritu es el que nos vivifica. El Espíritu, hermano, es el que te consuela. Y lo vamos a ver a través de la palabra. Porque debemos entender, hermano, que usted está acá de pie porque Dios lo quiso. No porque usted es joven, no tiene ninguna enfermedad. O usted es viejito pero se tomó la pastilla. No. Dios te tiene vivo por algo. Volvió a soplar aliento de vida en tu vida. Hoy te despertaste, hoy abriste los ojos. Hay muchos que abren los ojos, hermano, y están internados, entubados, con enfermedades terminales, desahuciados en algún hospital. Y nosotros, hermano, que estamos medianamente bien, debemos, hermano, estar gozosos. Si es que tenemos el Espíritu, ¿verdad? ¿Sabe? El Espíritu es el que produce en usted fruto. Y el fruto es inefable. No erra. Árbol bueno, fruto bueno. Árbol malo, fruto malo. Eso no puede cambiar. Y ¿sabe? También yo leía esa palabra en Mateo 4 donde dice: el Espíritu lo llevó a Jesús, hermano, al desierto. ¿Y cuántas veces el Espíritu nos quiere llevar a esos desiertos, hermano, para ser probado? Como fue probado el mismo Hijo de Dios aquí en la tierra. Y muchos no lo quieren. Ya es su nombre. Pero si fue probado Jesús, hermano, ¿cómo usted y yo no vamos a ser probados? Dice la palabra en Mateo 4 que el Espíritu lo llevó al desierto. Y ahí fue probado. Dice: para ser probado. ¿Para qué? Para ser probado. ¿Para qué lo llevó a Jesús? Para ser probado. Muchas veces no queremos pasar por esas pruebas. Somos como niños. Niños espirituales, hermano. Ahora, ¿para qué nos hará pasar desierto? ¿Para qué nos probará? Para que nuestro propio espíritu crezca y pueda dominar la carne, pueda
apaciguar cuando usted se enoja, cuando usted quiere explotar. Ahí el Espíritu redarguye, ahí el Espíritu te apaga, ahí el Espíritu te dice no, no lo hagas. Y a su nombre. Sí, pastor, pero es difícil. Sí, yo sé que es difícil. ¿Que usted se piensa que a mí no me pasan situaciones donde tengo que callarme la boca, donde tengo que menguar, donde tengo que soportar, donde tengo que perdonar, donde sea una persona que está hablando de mí, voy y la abrazo? Y eso produce el Espíritu en usted, un cambio radical. Algo que era de un color y ahora lo cambia totalmente. Era blanco y ahora lo cambia a rojo. Eso hace el Espíritu en nosotros. Nos cambia radicalmente. Ahora es un proceso. Un proceso que debemos afrontar. El Espíritu Santo es el que pone en su corazón el querer por el hacer. El Espíritu Santo, hermano, es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Y por qué, pastor? Porque si usted no fuera hijo de Dios, el Espíritu no puede habitar en usted. Si usted es dominado por la carne, el Espíritu no está ahí. Cuando usted se enoja, el Espíritu se va. Cuando usted hace algo indebido, el Espíritu se va, hermano. Ahí no se queda. Pero, hermano, tiene esa autoridad. Dios lo dejó aquí en la tierra. Dios lo puso en esta tierra. Y necesitamos entender lo que produce en nosotros el Espíritu. Romanos 8:26. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Hay hijos del diablo también. Todos somos creación de Dios. Dios nos creó. Dice la palabra, desde el polvo nos creó. Pero no todos son hijos de Dios. La misma palabra dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Dijo Jesús: esos son mi familia, esos son mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Se da cuenta? Por más que usted se vea muy espiritual, el fruto lo va a develar. El fruto es inerrante. Y a su nombre. ¿Por qué, pastor? Porque según la palabra dice que el Espíritu Santo produce fruto, como el amor, la mansedumbre, la paz. ¿Se da cuenta? Esos son los frutos del Espíritu. O sea que el Espíritu habita en usted y no solamente va a producir cambios, sino que dará fruto, sino que te hará andar en lo bueno. Y a su nombre. Romanos 8:26. La leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Qué hace el Espíritu en usted? Me ayuda. Dice: nuestra ¿qué? Debilidad. ¿Cuál es tu debilidad, iglesia? ¿Tu carácter? ¿Tu orgullo? ¿Cuál es tu debilidad? Ahí está el Espíritu. Si usted deja que el Espíritu habite en usted,
Dice que Él te ayuda en tus debilidades, en mis debilidades. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede. Wow, te ayuda, intercede. Conviene entonces el Espíritu, hermano, en vez de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Conviene habitar en el Espíritu y no en la carne. Conviene militar para el Espíritu y no militar para la carne. Conviene, hermanos. Te defiende, dice acá. Dice intercede. Dice intercede. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se da cuenta? El Espíritu te guarda. El Espíritu, hermano, hace una obra en tu vida. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe, ¿qué dice? Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cuánto aplaude esta palabra? Y es que a veces estamos debilitados. No tengo fuerza, no tengo ganas, pastor. Hermano, ore para que Dios le dé otro espíritu. Para que Dios te dé fortaleza. Si usted ora 15 minutos no va a tener ninguna fortaleza. Usted tiene que orar en todo tiempo, dice la palabra. Le enseñaban en la escuelita, orad en todo tiempo, orad sin cesar, dice la palabra. Si a usted hay alguien que le hace la guerra, usted hátelo, hermano, porque tu guerra no es contra la persona, es contra lo que está dentro de la persona. Pero usted debe estar orando ahí en su corazón. Señor, ato, reprendo, amarro todo espíritu inmundo que venga contra mí, toda arma forjada, dice tu palabra que contra mí no va a prosperar. Eso debe hacer usted. Porque si no, el diablo a través de esas personas te va a volver loco, te va a cansar, te va a desanimar, te va a destruir. Ya es su nombre. Entonces usted debe fortalecer su espíritu. El Espíritu es el que te renueva las fuerzas. El Espíritu es el que cambia tus pensamientos. Pero yo, hermanos, debo buscar esa fortaleza del Espíritu. Pero si yo, hermano, no dejo que el Espíritu more en mí, o lo dejo que more un ratito y después que se vaya, después insulto, después... Y el Espíritu no puede estar entrando y saliendo, hermano. Dios puede darte nuevas fuerzas. Dios puede darte cosas tremendas, pero usted debe dejar que el Espíritu comience esa obra otra vez. ¿Algunos saben que Dios comenzó la obra en cada uno? Sí. Todos sabemos que Dios comenzó una obra que la va a terminar. Dice Filipenses 1:6. Pero ¿qué tal si yo dejo que el Espíritu trabaje, hermano? La obra irá más rápida. Se acelerará los pasos. Y como dije, el Espíritu también te llevará a que sea probado tu fe. Porque si lo hizo con Jesús, ¿por qué no ha de hacerlo con nosotros? Va a probar tu fe, va a probar tu mansedumbre, va a probar cuánta paz tenés, cuánta paciencia tenés, va a probar tu orgullo, va a probar tu altivez. Esos son los enemigos de tu propósito.
Cristo. El orgullo, la altivez, la vanagloria. Pero el que es del Espíritu, hermano, solamente oye la voz de Dios. El que es verdadero hijo de Dios se deja guiar por la voz de Dios. Segunda de Corintios. Otra cosa que hace el Espíritu. Segunda de Corintios 3:17. Ya su nombre. Mire lo que dice esta palabra. Segunda de Corintios 3:17. ¿La tiene? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, si el Espíritu está en tu vida, hay libertad. No tiene que haber ataduras. No tiene que haber vicio, no tiene que haber ligaduras. Dios te llamó a libertad. Dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No hay opresión, no hay tristeza, no hay bajón, no hay cosa mala. Hay libertad, dice. Y si usted tiene libertad en su corazón, si usted tiene el Espíritu de Dios, entonces usted debe andar en libertad. Si usted ve a un hermano que dice, yo estoy en libertad, y todavía están los vicios, eso no es libertad. Ahí no hay libertad. Ahí hay cautiverio. El Espíritu de Dios, hermano, viene para hacerte libre. El Espíritu de Dios viene para sacarte de las cárceles espirituales, de las cárceles donde el diablo tiene encerrado a muchos, a miles en el mundo. A eso viene el Espíritu de Dios. A eso viene a libertarte, a sacarte del cautiverio, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y a su nombre. ¿Sabe? Recordé una palabra. No la tengo acá en la prédica, pero la recordé. Miren lo que dice Isaías 61. Dice la palabra en Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, ¿el Espíritu de quién? No el espíritu del enojo, no el espíritu de la ira, de la división, de la guerra. Dice el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Fíjese lo que dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados del corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Por eso hay libertad. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, hay libertad. Cuando está el Espíritu de Dios sobre vos, vas a predicar. Vas a hablar a los abatidos. Vas a vendar a los quebrantados de corazón. Vas a publicar, dice, libertad a los cautivos, a los que están presos.
Y a los presos, dice, darás apertura de la cárcel. ¿Cuántos lo están haciendo esto? Verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos que los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión quiere decir de los de la casa, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El que tiene el espíritu, hermano, edifica. El que tiene el espíritu predica. El que tiene el espíritu levanta. Pero el que no tiene el espíritu no predica, no hace nada, critica, habla sandeces, se mueve en la carne. Una lluviecita ya lo priva. Mucho calor, no voy a la iglesia. ¿Se da cuenta, hermanos? Ahora, este mensaje Dios lo trae para que usted se fije. Porque como hablaba el Espíritu, si perdemos el primer amor, ¿no será que también hemos perdido el Espíritu del Señor? Porque en el primer amor a usted y a mí no le importaba nada. Si había que limpiar, había que arreglar, usted estaba... Yo, hermano, iba cada 2 por 3 a pintar la iglesia donde congregaba y le decía, y si no tenía para la pintura, compraba la pintura, pintaba, arreglaba, atornillaba. No me importaba cuántas horas. Recuerdo que había culto a la mañana y a la tarde. Me iba al culto de la mañana, me quedaba a comer con mi pastor y a la tarde me quedaba ahí al culto de la tarde. ¿Qué iba a estar haciendo en mi casa? ¿Qué iba a estar haciendo en el mundo si solo me trajo aflicción, dolor? No, pastor, pero la novela de las 5 no me la quiero perder. Estoy viendo una serie, pastor, en Netflix. Si perdemos el primer amor, hermano, todo nos va a molestar. Todo nos va a parecer mal. Pero cuando usted está en el Espíritu, está ferviente, está, hermano, lleno de ese gozo, quiere. ¿Sabe? Hace un montón que no escucho a alguien que venga y me diga, pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita la obra? Porque no simplemente será algo material. Ya su nombre. Entonces, hermano, cuando está el Espíritu del Señor en nosotros, usted está dispuesto. Estoy cansado, me duele la pierna, me duele el brazo, me duele la cabeza, pero usted va, hace la obra de Dios. Deja de mirar los campos de Moab. Deja de mirar al mundo. Usted cada vez que mire el mundo diga, de acá me rescató el Señor. De esto malo me sacó el Señor. No diga, qué lindo sería un ratito irme. El que está en el Espíritu, hermano, ni se quiere acercar. El que está en el Espíritu, hermano, ve el golpe y lo evita.
es sabio. Y a su nombre. San Juan 14:26. Y a su nombre. San Juan 14:26. ¿Lo tiene? Miren lo que dice esta palabra. Porque el Señor dijo que se iba, ¿verdad? Pero dice, me voy a preparar morada. Pero dijo, no los dejaré huérfanos. O sea que usted y yo no estamos solos. Usted y yo en ningún momento estamos solos. Pero pastor, a veces estoy en la Navidad y estoy solo, no hay nadie para estar conmigo. Y el Espíritu Santo siempre está. Él es el gran consolador. Él es el que dejó el Señor aquí en la tierra. Debemos ir a Él. Debemos, hermano, buscarle. A veces estamos buscando agradarle a las personas y Dios quiere que busquemos a ese consolador, a ese que nos da fuerza, a ese que, hermano, nos empuja, a ese que nos cambia, a ese, hermano, que nos da libertad. Y a su nombre. No está solo usted. Aunque parezca, pastor, me siento sola, pastor, me siento solo. Usted nunca está sola, nunca está solo. Nos dice la palabra, a los que le temen a Jehová, Dios manda ángeles que acampen alrededor de él. Dios manda ángeles, Dios manda una cobertura sobre usted. Usted nunca está solo. El diablo te hace creer que estás solo, que todos te aborrecen, que todos te desamparan. Eso hace el enemigo, hermanos. Pero dice acá la palabra que el Señor dejó un consolador. Alguien que te consuela, que te abraza, que cuando sentís su presencia quizás sientas que te rompe 1000 pedazos, pero como dice Jeremías 18, Él te va a hacer algo nuevo, Él va a hacer una obra nueva en ti, a su nombre. San Juan 14:26. Mas el Consolador, ¿qué dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, ¿qué dice? A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y a su nombre. ¿Se dan cuenta? El Señor dice, Él les va a enseñar. Quizá hoy te olvides de una palabra que fue predicada hace tiempo, pero el Espíritu te la traerá a memoria. Cuando usted quiera hacer algo malo, el Espíritu te va a decir esto no, y te traerá esa palabra a memoria. Ahí es cuando el Espíritu te redarguye, ahí es cuando el Espíritu te confronta. Cuando usted viene a la iglesia y siente una palabra que usted dice, no, esta palabra, ¿cómo sabe? ¿Cómo se enteró? ¿Alguien le contó? Es el Espíritu que te confronta. Por eso a veces te incomoda también. Te molesta, te pica. Yo siempre digo raquecé. Al que le pica, raquecé. Porque el Espíritu confronta, te confronta a través de la palabra. Quiere sacar eso que va en contra de la Escritura. Por eso muchas veces sentís, no, esto
No, me voy a buscar otra palabra en mi casa, una que sea un caramelo, porque Dios es amor. Sí, pero es fuego consumidor también. Con Dios no se juega, hermano. Con Dios no hay que jugar. Entonces el Espíritu dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se da cuenta? Quizá no te sepas dónde queda cada palabra, pero sí sabes la base, el fundamento de la ley. Y sabes qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, qué es lo que no te conviene y qué es lo que te conviene. Ya no podremos decir, hermano, no sabía, pastor. Y a su nombre. Hermano, el que sabe la ley y no la cumple, se hace transgresor de esa ley. ¿Hola? Se hace transgresor. O sea que el Espíritu, hermano, es el consolador que dejó el Señor. Y debo buscarle. ¿Y sabe por qué debo buscarle con afán, con diligencia? Porque dice la palabra que será quitado del mundo, hermano. Un día no va a estar más el Espíritu Santo en el mundo. Y ahí lo quiero ver. Ahí lo quiero ver a los religiositos. Ahí lo quiero ver. ¿Qué van a hacer? El Espíritu Santo, hermano, es el que nos guía. Es el que te lleva por buena senda. Es el que llena tu palabra, tu boca de palabra. Hechos 8. ¿Sabe? El Espíritu transforma, hermanos. ¿Sabe? Yo miraba el otro día la vida de Saulo y digo, wow, era un perseguidor, hermano. Era alguien que pedía carta, tenía poder, tenía autoridad. No era un pelele, no era uno que se sabía 2 o 3 versículos. No, hermano. Era fariseo de fariseo. Era un rabí, era un maestro, hermano. Pero también era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Pero tenía ese poder, esa autoridad, hermano, para entrar a tu casa de los pelos, sacarte y llevarte al circo romano. Ahora Dios dice, el Señor tiene un encuentro con él. Y lo cambia de ser un perseguidor, ahora a ser un predicador. Eso hace el Espíritu, te cambia. Usted no era nadie en el mundo, uno más. Uno más, un vil más. Uno que primero era usted, segundo usted, tercero usted, cuarto usted, quinto usted. Pero cuando vino a Cristo, el Espíritu comenzó una obra en usted. Él te sacó de lo vil, de lo menospreciado. Él te alineó. Él, hermano, te sacó de ahí donde no te conocía nadie. Para que hoy te conozcan. Para que hoy cuando te vean, usted pueda hacer luz a otros. Hechos 8:26. Habla de Felipe y el etíope. Ya su nombre. Y esto es lo que hace el Espíritu. Cambia a una persona, la dirige, la vuelve luz, la vuelve una antorcha en la oscuridad, la enciende, cambia el lamento en baile, cambia el desazón por esperanza,
Cambia la falta de amor por amor ágape, verdadero, no de labios. Dice la palabra, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, porque el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, como hasta ahora. Entonces él se levantó y fue. ¿Qué dice? Ya empieza hablando la palabra de la obediencia. Hermano, alguien que tiene el Espíritu de Dios es obediente. ¿Hola? Obediente. No puede tener el fruto de la desobediencia. Por eso algunos no entienden, por eso algunos no comprenden. Pero al que es obediente se le bendice, al que es obediente se le permite hacer, se le permite tocar. Al que es obediente no. Ya su nombre. Dice, entonces él se levantó. No dijo, estoy cansado, ángel. Otro día voy. Dice acá, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro. Era alguien que tenía poder, hermano. Era un eunuco, era un etíope, pero dice, venía en su carro. No era un carro de eso como que usted ve acá en Buenos Aires. Era un carro, un carruaje, hermano. Y sabe, tener un caballo antes era como tener un 0 kilómetro. Imagínese un carruaje, un carro. Era como tener una limusina, hermano. Ahora sigue diciendo. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo, ¿quién le dijo? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Hola, pero ¿entiendes lo que lees? Fíjese, alguien obediente, alguien que no dijo yo soy el evangelista Felipe, yo soy esto, yo soy lo otro, no, obedeció. Era un instrumento, él sabía, hermanos, y los que están, hermanos, llenos del Espíritu Santo, saben cuál es su ubicación. Saben servir, saben ser obedientes, saben ser diligentes. Ya su nombre. Fíjese, dice que va y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? No le dijo para dejarlo como un ignorante, sino, hermano, como queriendo ser una herramienta de ayuda, de servicio. El que tiene el Espíritu, hermano, tiene un corazón de servicio. Sirve en lo que sea. Sirve, hermano, sirve. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Fíjese, alguien que tiene el Espíritu, alguien que tiene un corazón de servicio, hermano, se le abren puertas. Se abren puertas, hermanos. Quizás lugares que nunca pensaste estar. Dios te abrirá puertas.
Obras que quizás ni imaginaste que Dios hiciera contigo, Dios las va a hacer. Porque Felipe no estaba anhelando nada, no estaba buscando nada. Y rogó a Felipe, dice, fíjese el carácter de la palabra, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca, ¿y qué dice? Entonces Felipe abriendo su boca, hermano, Felipe comenzó a evangelizar. Fue lleno del Espíritu, hermanos. Fue lleno del Espíritu para poder evangelizar a este varón que no entendía, pero que había sido seducido por la palabra de Dios, que dice que llegó a aquel lugar para adorar. Fue a Jerusalén para adorar. Creía, algo lo movió, hermano. Y iba a tener un encuentro con el Señor. El que está lleno del Espíritu abre su boca para edificar, para predicar las buenas nuevas, para vendar a los quebrantados. Que está lleno del Espíritu, hermano, nunca le faltará palabra. Pero el que no tiene palabra, el que no está lleno del Espíritu, hermano, cualquier cosa lo va a postrar, cualquier cosa lo va a amargar, cualquier cosa lo va a dejar como el ciego Bartimeo en el costado del camino. Y lo que el Señor quiere en este día es que entiendas que el Espíritu es el que hace la obra en tu vida. El Espíritu, la palabra. Porque dice que abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y a su nombre. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjese, era tanto el poder del Espíritu en Felipe, hermano, que ya se quería bautizar. Y a veces uno tiene que andar persiguiendo a los hermanos para que se bauticen. Tiene que andarle rogando, diciendo: mirá que bautizamos, vení. Como si fuera la salita verde. Ahora había creído este varón, porque a través de Felipe, que solo era un instrumento en las manos de Dios, dice que fue, hermano, cautivado. Creyó. Dice que le dice: ahí hay un agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. A su nombre. Ahora fíjese, terminamos de leer. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Se da cuenta, hermano? Quizá hoy te veas como nada. Quizá hoy usted está diciendo: soy muy joven, o alguno podrá decir: soy muy viejo, pero usted no sabe en qué Dios le puede usar. Quizá
implantar hoy cuando vuelva a su casa y predicar el Evangelio de Dios. Y decirle a todos los que están ahí, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Eso, hermano, es lo que propuse ayer. Sea usted la antena de bendición para su familia. Sea usted el que cambie. Sea usted el que restaura su familia. ¿Por qué verlos caídos? ¿Por qué verlos sin Dios? Mejor soy lleno del Espíritu y les digo, arrepiéntanse. Cristo viene pronto. ¿Qué te impide que lo digas? ¿Qué te impide? O cuando alguien te dice te amo, mamá. Ah, mi mamá, vamos a la iglesia. Te amo, pa, vamos a la iglesia. No tenga vergüenza, no se calle la boca. Los que tienen el Espíritu de Dios, hermano, no serán avergonzados, no serán contestados. No puede fallar el plan de Dios en tu vida. Deje de mirarse, soy muy pequeña. ¿Sabes cuando me decían a mí? Un pastor, usted es pastor tan joven. Yo me decía, joven, yo no soy tan joven, pero si usted me ve joven, gloria a Dios. Un pastor tenía que ser un hombre grande, parece. Si no, no era pastor. Hay un estereotipo. ¿Cómo tiene que ser un pastor? Pero Dios dice que usó a este varón por un alma, hermanos. Por este etíope que era un eunuco. Dice la palabra que Jesús fue a aquel pozo y habló con la samaritana, hermano. Una sola alma, que luego esta mujer que era pecadora, que era vil, dice, fue a su pueblo, hermano, y predicó a todo el pueblo. Y le dijo, vengan, vengan, acá está este varón, es profeta. Un encuentro con el Señor. Un momento que te llene el Espíritu, ya está, hermano, ya podrás hacer la obra de Dios. No se tenga por poco. ¿Sabe? Hubo un momento que yo me sentaba a comer en mi casa y hablaba de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. ¡Ay! Se empezaban a ir para allá, para acá. No me querían ni ver. Pastor, sí. Pruébelo. Empieza a hablar de Dios en su casa. Así se van a ir. A mí no me importaba. A mí se me quedaba con el plato solo, hermano, comiendo. Pero ¿sabe qué? A mí no me importaba. Yo donde fuera iba a hablar de Dios. Yo donde estuviera iba a hablar de Dios. No me importaba, hermano. Pruébelo. Te vienen a visitar tu hijo. Vamos a orar la comida. No, pero vamos a orar la comida. Cierren sus ojos. Esta es mi casa, capo. ¿Ve? Y muchas veces no lo hacemos. Vamos a orar la comida. No, mal. Usted no ora. Se deja vencer. Cuando aquel que está lleno del Espíritu, hermano, habla palabra de Dios, nada lo frena, nada lo detiene, no tiene vergüenza, no se tapa la cara. Si antes no nos tapábamos la cara para hacer lo malo, ¿cuánto más ahora para hacer lo bueno? Y a su nombre, no te frenes. Cuando usted no tome el Espíritu, usted va a sentir, hermano, que no es usted. Usted va a sentir que usted no es el que está hablando. Amén. Y gloria a Dios. Porque el Espíritu es el que pone palabra justa en tu boca. Para que hables, para que edifiques, para que levantes. Para que traigas esperanza. Pero también para que traigas corrección. Amén. Si usted le deja a su hijo que entre en cosas robadas a su casa, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué clase de espíritu usted porta?
No, mira querido, acá no. No, pero allá, al campo. Acá no. Porque una persona que tiene el Espíritu no hace lo indebido, no hace lo malo. Solamente hace lo que es del Espíritu. Terminamos. Dice, verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, que dice, arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. ¡Wow! ¿Sabes? Muchas veces me lo quiero imaginar, lo quiero meditar. Porque dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco dice, no lo vio más. Y dice, y siguió gozoso su camino. Se da cuenta cuando somos llenos del Espíritu y podemos levantar a uno que está caído, podemos hablar a uno que, hermano, necesita ser restaurado, que necesita conocer al Señor. Aunque nosotros ya no estemos, esa semilla sembrada, hermano, dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Usted predique. No importa si vienen a esta iglesia. Lo importante es que esa semilla produzca, que esa semilla cambie. Terminamos. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba que el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Sabe? Yo estuve averiguando, ¿sabe? Desde Azoto hasta Cesarea, kilómetros. Y caminando, no iba en bici, no iba en Uber. A patalín. Y meta de predicar. Hoy si no van en Uber, no van. Pastor, me invitó a predicar, ¿me pagá el Uber? Hermano, vas a predicar el Evangelio. Tomate 5 colectivos, 3 aviones, 2 lanchas. Andá y predicá, andá y hablá la verdad y a su nombre. ¿Se da cuenta? Termino. Ezequiel 36. Y esto hace el Espíritu también en tu vida. El que tiene el Espíritu de Dios, hermano, tarde o temprano va a tener que ceder, va a tener que perdonar, va a tener que cambiar. Porque cada vez que la palabra golpea, cada vez que usted siente y dice, pero me sigue diciendo a mí. No, el Espíritu está golpeando como un martillo de fuego que quebranta la piedra que está en tu corazón. Porque eso es la palabra de Dios, como un martillo de fuego, hermano, que quebranta la piedra. No hay corazón duro para Dios. Y hasta que no perdone, Dios te va a seguir hablando del perdón. Te va a seguir hablando del perdón. Te va a seguir hablando de la obediencia. Te va a seguir hablando de lo que tenés que hacer, de lo que es bueno, de lo que te conviene. Leemos y terminamos. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Cuántos lo creen? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Espere.
y pondré dentro de vosotros, ¿qué dicen? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis ¿qué? Estatutos y guardéis mis preceptos, que son leyes, hermanos. Los estatutos y los preceptos son leyes, tanto sean de la casa o sean de la Biblia. Y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Dele fuerte, vamos, dele fuerte. Y en su nombre. Póngase de pie.